Buenas noches, gracias por unirse al Congreso Latinoamericano de Fisioterapia. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la atención temprana en la unidad de cuidados intensivos, esperando que la información que en esta ocasión comparto con ustedes pues pueda ser enriquecedora para cada uno de los participantes. Cuando hablamos de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, pues tenemos que tener en cuenta que por el tiempo que muchos de ellos pasan en esta unidad, van a presentar un proceso de desacondicionamiento físico, lo cual va a traer por consecuencia pérdida de fuerza muscular, pérdida de masa muscular, como lo vemos acá en esta diapositiva, que también habla que van a tener reducción en los volúmenes pulmonares, lo cual se da por la misma inmovilización que los pacientes tienen al estar en esta unidad, hacen de que los músculos que forman parte de todo el sistema respiratorio pues también se debiliten. También vamos a tener afectaciones a nivel del sistema digestivo, lo cual involucra que van a llegar a tener una reducción de la motilidad intestinal. Aparte de que también van a estar propensos a desarrollar escaras o úlceras por presión, pues porque muchos de ellos permanecen algunas veces o muchas veces en una misma postura. Como también vemos acá que también pueden ser propensos a padecer de neumonías asociadas debido a la ventilación mecánica que muchos de ellos pues van a necesitar. Y menciona acá lo de las alteraciones musculoesqueléticas derivadas de un mal posicionamiento. Bueno, aparte pues de todas estas afecciones que leímos en la diapositiva anterior o que vimos en la diapositiva anterior, podemos decir también que la unidad de cuidados intensivos, en esta unidad vamos a observar regularmente pues a pacientes críticos, ¿verdad? Pacientes que están en situación crítica. Y vemos acá también que aparte de todas las afecciones a nivel musculoesquelético, a nivel sistema digestivo, a nivel sistema respiratorio, también pueden llegar a tener afectaciones a nivel nervioso, ¿verdad? Lo cual pues se puede considerar como una polineuropatía del paciente crítico. Pues lo cual va a afectar directamente en la musculatura estriada, que es la que da la contracción, ¿verdad? Que nos genera la contracción para posteriormente dar una respuesta de movimiento. Y esto pues se da, como vimos anteriormente, a nivel respiratorio, principalmente, aparte del sistema musculoesquelético, lo cual si no es tratado a tiempo o con precisión o con una acción temprana, puede prolongar pues la estadía de nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos, lo cual va a generar, aparte de más días de que el paciente esté con ventilación mecánica, pues va a generar también alza en los costos, ¿verdad? De la estancia hospitalaria. Acá vemos algo muy importante. Dice, si bien el manejo del paciente en estado crítico es responsabilidad de un equipo multidisciplinario especializado que abarca desde el médico intensivista, médico fisiatra, enfermeros, nutriólogos, etcétera. Vemos que es muy importante que los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos sean atendidos o sean tratados o lleven un control con todo este equipo multidisciplinario que estamos mencionando ahorita, abonado al fisioterapeuta, que es una pieza clave, como lo vemos acá, en la reducción de las secuelas generadas porque el paciente está internado en la unidad de cuidados intensivos.
Acá vemos que existen tres ejes centrales generales en el manejo fisioterapéutico de los pacientes críticos o pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y estos son, número 1, la movilización temprana. Número 2, el entrenamiento de los músculos inspiratorios, que acá podemos también hablar que no solo se necesita al fisioterapeuta en general, sino también es muy importante que se pueda contar dentro del equipo multidisciplinario al fisioterapeuta respiratorio. Y número 3, técnicas de higiene bronquial o fisioterapia de tórax, que esto, pues nosotros como fisioterapeutas en nuestra profesión tenemos conocimiento de esto, pero sin embargo vale la pena que también participen los fisioterapeutas respiratorios, ¿verdad? Que están más especializados en esta área. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales de la atención temprana en la unidad de cuidados intensivos? Número 1, va a ser la prevención de la debilidad adquirida en la unidad, ¿verdad? La reducción de la sedación, delirium, trombosis venosa, neumonía, lo que hablábamos al principio, neumonías asociadas con la ventilación mecánica y las escaras o úlceras por presión. Abonado a eso, la reducción de la estancia hospitalaria y de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, la mejoría en la fuerza muscular, el aumento de los días libres sin estar conectado al ventilador. Esos serían los objetivos, podemos decirlo así, principales de por qué es importante la atención temprana en la unidad de cuidados intensivos. Y acá hay algo muy importante que dice que el fisioterapeuta, al ser experto en el movimiento y la funcionalidad, brinda al paciente este beneficio desde la fase aguda de la enfermedad. Es por eso sumamente importante que aparte del equipo multidisciplinario que mencionamos anteriormente, esté siempre presente el fisioterapeuta. Bueno, hay factores muy importantes que debemos considerar en la atención temprana del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Uno de los factores importantes a considerar es la oximetría. La oximetría es la que nos dará el nivel de saturación de oxígeno de la hemoglobina disponible en el torrente sanguíneo. Acá vemos unos rangos que los tenemos clasificados por el rango normal, que nos va a dar un 95 al 100%. Tenemos acá que si el rango está entre el 90 al 95, se recomienda la monitorización. Si el rango está en el 90%, se considera ya una hipoxia severa, perdón. Y si el rango está inferior al 80%, se contempla una intubación y conexión al respirador mecánico. Si se dan cuenta acá, tenemos nuestro monitor y acá les marqué con una flechita en donde es que tenemos que darnos cuenta o dónde se sitúa la información de la oximetría. Estos factores son muy importantes y los tenemos que tomar en cuenta antes de poder realizar cualquier movilización de nuestro paciente, ya que si estos factores no se encuentran dentro de los rangos normales, sí nos puede traer consecuencias en nuestros pacientes. Otro de los factores importantes es la frecuencia cardíaca máxima. Y acá tenemos que corresponde al número máximo de latidos por minuto. Y es importante conocer este valor porque nos ayuda a planificar o establecer algunos diagnósticos clínicos, por lo cual se han desarrollado unas ecuaciones para saber el valor. Acá en nuestro monitor, pues les marqué en dónde podemos ver o checar esta información de la frecuencia cardíaca máxima. Y tenemos acá que la frecuencia cardíaca desde 220 menos la edad. Estas son las ecuaciones que se tienen que hacer para poder tener el resultado de la frecuencia cardíaca máxima. Acá tenemos un ejemplo de la frecuencia cardíaca que es 220 menos un paciente, por ejemplo, que tengamos de 33 años.
nos va a dar una frecuencia cardíaca máxima de 187. Acá tenemos que en el año 2001 se propuso una ecuación diferente en donde se calcula en los hombres, la frecuencia máxima en hombres en 208.75 menos 0.73 por la edad en años. Acá pueden ver ustedes el ejemplo de la ecuación, donde ya hacemos la conversión y tenemos que la frecuencia máxima en un hombre, dependiendo de la edad, pues puede estar entre los 183.76. Tenemos otra conversión que esta se aplicaría para las mujeres, que es la frecuencia máxima en mujeres, que sería el 208.1 menos 0.77 por la edad en años de mi paciente mujer. Acá tenemos el ejemplo de la ecuación ya resuelta y podemos decir que la frecuencia cardíaca máxima en mujeres puede oscilar entre los 183.34. Otros de los factores importantes a considerar es la temperatura. Es sumamente importante que sepamos los rangos de la temperatura para saber en qué estado puede estar nuestro paciente. Acá tenemos en la temperatura, podemos tener una hipotermia que sería mayor de los 36 grados, normal de 36 a 37.5 y una hipertermia que sería de 38 a 40. También tenemos que ser muy cuidadosos en chequear la presión arterial, que la normal estaría entre los 120 a 80, la elevada entre los 120 a 129,80 y la hipertensión entre 130 a 139,80. Luego de tener estos factores en cuenta, que son muy importantes antes de poder proceder con cualquier movimiento con nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que tomar en cuenta las evaluaciones que podemos hacer o qué evaluaciones nos pueden ser útiles para poder, valga la redundancia, evaluar a nuestro paciente en esta unidad. Acá les pongo el ejemplo de algunas escalas que pueden utilizar. Y entre estas escalas tenemos una escala que es indicadora del dolor, que es conocida como SID. Y esta escala será muy útil para nuestros pacientes críticos que no se comunican, que no pueden hablar en ese momento, que no se pueden comunicar con lenguaje verbal y que son sometidos a la ventilación mecánica. Esta escala maneja una puntuación entre 0 y 10. La puntuación 0 va a significar la no existencia del dolor, la puntuación 1 y 3 es leve o moderado, la puntuación 4 y 6, dolor moderado grave, y la puntuación superior a 6 nos indica un dolor muy intenso. El objetivo de esta escala es poder lograr una puntuación menor o igual a 3. Acá tenemos unos ejemplos de cómo se evalúa, ¿verdad? Esta escala o que con la información que vimos anteriormente, ¿verdad? De cómo es que se va evaluando. Acá tenemos como evaluando la musculatura facial, si está relajado, si está en tensión, con el ceño fruncido, si tiene los dientes apretados. Más que todo, en esta escala tenemos que manejar mucho lo que es la observación, ya que como el paciente no se puede comunicar verbalmente con nosotros, tenemos que observar mucho sus gestos, la forma en cómo el paciente corporalmente se expresa. Tenemos acá también, miramos si tenemos que ver si está tranquilo, si está relajado, si está inquieto, si tiene movimientos frecuentes, cómo está su tono muscular, si está confortable,
si se tranquiliza al tacto o a la voz, si se distrae con facilidad, si es fácil de confortar al tacto o hablándole. Otras de las escalas que podemos utilizar es la escala de Norton. Esta escala lo que nos va a permitir es medir el riesgo que tiene un paciente de presentar úlceras por presión y se va a evaluar teniendo una puntuación desde 1 a 4. La puntuación puede ser de 5 a 20. Entre menor puntuación, el riesgo a sufrir una úlcera es menor. Acá les puse entre los valores de 5 a 9, es un riesgo muy alto. De 10 a 12 todavía es un riesgo alto. De 13 a 14 es un riesgo medio y de 14 o más riesgo es mínimo. Y acá les puse unos ejemplos de la escala de Norton, ¿verdad? Que acá dice estado físico general, está bueno, regular, malo, muy malo. Y ahí vamos calificando, 4, 3, 2, 1. Estado mental, si está alerta, apático, confuso, estupuroso. En actividad, si la actividad la hicimos ya con el paciente ambulante, si deambula con ayuda, si está en silla de ruedas. Movilidad, si tiene movilidad plena, algo limitada, muy limitada, nula. Incontinencia, si no presenta, si es ocasional, si es vesical o si es nula. Otra de las escalas o evaluaciones que podemos usar también es la Medical Research Council, que es conocida por sus siglas en inglés como MRC. Y esta escala lo que nos va a permitir es verificar la fuerza en diferentes grupos musculares, siendo de un rango 0, que esto sería como una parálisis total, a un grado 5, que sería una fuerza normal. También nos va a permitir valorar la fuerza o movimientos de los miembros superiores como extensión de muñeca, flexión de codo, aducción de hombro, y de miembros inferiores la dorsiflexión de tobillo, extensión de rodilla, flexión de cadera. Esto, aparte que nos va a permitir como poder calificar o verificar la fuerza en diferentes grupos musculares, también nos va a permitir poder medir la amplitud de los rangos articulares, ¿verdad? Tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Acá también tenemos una última escala, que es la escala de coma, Glasgow, y esta escala nos permitirá valorar el daño cerebral de los pacientes. Esta escala se compone de 3 subescalas que son la respuesta ocular, la motora, y la verbal. Esta escala lo que permite es observar los comportamientos espontáneos en cualquiera de los 3 componentes que se mencionan arriba, el ocular, el motor y el verbal. Y va a valorar, la puntuación, se asigna en función de la mejor respuesta que podamos observar. Bueno, luego que ya vimos los factores importantes o a tomar en cuenta antes de poder proceder a cualquier movilización o atención a nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos, vimos también algunas escalas que podemos utilizar de acuerdo a ciertos objetivos que queramos evaluar o qué áreas o qué es lo que buscamos evaluar en nuestro paciente. Acá les comparto una serie de movimientos o qué movimientos, mejor dicho, podemos realizar o emplear en nuestros pacientes de la unidad de cuidados intensivos durante nuestra intervención. Regularmente cuando comenzamos con nuestros pacientitos, los primeros movimientos que tenemos que hacer siempre van a ser los movimientos asistidos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los movimientos asistidos? Estos se refieren a cuando la fuerza muscular o la coordinación son inadecuados para realizar un movimiento.
y se aplica una fuerza externa para compensar esta deficiencia. Estos movimientos asistidos están hechos por el paciente con la ayuda del fisioterapeuta o alguna fuerza exterior. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con nuestros pacientes, la mayoría de ellos van a necesitar que se les realicen los movimientos asistidos. Y como dice acá, van a ser los movimientos realizados por el paciente más nuestra ayuda, o puede ser un aditamento o una fuerza exterior de algún instrumento que nosotros queramos utilizar, como tal vez algún tipo de polea o algún tipo de liga, por decirlo así. Luego que el paciente, pues en la fase más crítica, ¿verdad? Hacemos ya los movimientos asistidos, que lo que buscamos, como vimos al principio de la presentación, es poder evitar esas úlceras por presión, darle movimiento al paciente para que ya no siga afectando su sistema digestivo, su sistema respiratorio, poder lograr que no, que tenga siempre movimiento a nivel articular, ¿verdad? Y que no se vayan a hacer ciertas contracturas, tanto a nivel articular como a nivel muscular, ¿verdad? Bueno, luego que hacemos estos movimientos asistidos, para evitar todo esto que les mencioné ahorita, pues el paciente cuando ya salió de la fase más crítica, nosotros le podemos seguir asistiendo, pero ya podemos ir cambiando un poco a movimientos ya no tanto asistidos, sino que el paciente pues ya podría ir logrando poco a poco hacer movimientos libres. Y estos movimientos se realizan por el propio esfuerzo muscular del paciente. Estos ya se pueden hacer cuando el paciente pues ya tenga un poco más de movilidad, ¿verdad? Y que esté ya pues un poco más consciente y ya pudiera él ir haciendo este tipo de movimientos libres. Acá dice que el paciente lo realiza sin asistencia de ninguna fuerza externa más que la gravedad. Luego tenemos acá movimientos asistidos resistidos, ¿verdad? Que estos movimientos se realizan con el paciente cuando el paciente ya ha ganado un poco ya de fuerza, ¿verdad? A nivel muscular. Y acá pues menciona que este tipo de ejercicio constituye una combinación de ayuda y resistencia durante el movimiento simple, y siempre que sea posible debe preferirse el ejercicio ayudado. Acá en estos movimientos asistidos resistidos, nosotros siempre le damos la asistencia a nuestro paciente para que pueda realizar el movimiento. Sin embargo, como en este punto ya puede tener ya él un poco más de fuerza a nivel muscular, podemos aplicar cierto tipo de resistencia en el movimiento, lo cual también nos va a permitir que el músculo tenga un poco más de contracción y nos vaya a ayudar a que el músculo pues siga ganando más fuerza. Y acá por último tenemos también los movimientos resistidos. Estos movimientos resistidos sí se aplican cuando ya el paciente definitivamente ya tiene pues más amplitud articular y ya ha ganado mucho más fuerza a nivel muscular. Y el objetivo de estos movimientos es poder ganar mucho más fuerza muscular. Ya aplicamos resistencia, lo que va a generar más contracción muscular y por ende que el músculo pues se contraiga y gane más fuerza. Y acá puede aplicarse, dice que puede aplicarse una fuerza externa a las palancas del cuerpo, palancas del cuerpo para oponerse a la fuerza de la contracción muscular. Entonces, pues básicamente estos serían los tipos de movimientos que podemos llevar a cabo con nuestros pacientes de la unidad de cuidados intensivos.
Es sumamente importante, ¿verdad? Que estos pacientes reciban la atención no solo del equipo multidisciplinario que mencionamos al principio de la presentación. Aparte, pues el papel o el rol del fisioterapeuta es sumamente importante, como el fisioterapeuta respiratorio, para evitar que el paciente posteriormente termine, ¿verdad? Con secuelas que pues le puedan repercutir grandemente, ¿verdad? Cuando ya salga de esta unidad de cuidados intensivos. Pues en algunos lugares se pensaría que no es tan importante, ¿verdad? Atender al paciente desde que inicia su estadía en esta unidad de cuidados intensivos. Pero si nos damos cuenta, si damos esta atención temprana a nuestros pacientes, vamos a evitar un montón de secuelas, ¿verdad? Ya vimos que pues no solo está involucrado el movimiento a nivel muscular, articular, sino que es mucho más allá de otros sistemas del organismo que se ven afectados en estos pacientes que se encuentran internados, ¿verdad? Entonces, acá vemos una imagen, ¿verdad? Hay una enfermera, hay una fisioterapeuta y está movilizando al pacientito en la unidad de cuidados intensivos. Y pues espero que esta información pues les haya sido útil, les haya sido enriquecedora a cada uno de ustedes. Y pues no olvidemos, ¿verdad? La importancia que tenemos como profesionales de salud en, en los pacientitos de la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.